3, 2, 1, grabando. Buen día para todos. Hoy es día 11 de octubre del 2023, 12 de la mañana. Bienvenidos toda la audiencia del canal de Domótica Da Vinci. Y hoy, bueno, pues tenemos una sesión muy especial. He quedado con un viejo amigo, con Lucas Cervera, divulgador en innovación, en tecnología, en emprendimiento, en un montón de cosas. Y digo viejo amigo porque, bueno, pues ya en el año 2008, cuando empezamos con Domótica Da Vinci, estaba en boga todo lo de la web 2.0 con el Centro de Empresas Valnalón de Asturias y con Fundación CETIC del Gobierno del Principado, pues hicimos una serie de ciclos de conferencias de divulgación sobre la web 2.0 y un montón de cosas. Y bueno, pues Lucas tuvo a bien de venir de ponente un par de veces y desde entonces nos conocemos. Buenos días, Lucas, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues nada, encantado y recuerdo con mucho cariño esas dos charlas y lo bien que me tratasteis como anfitriones. Muy bien, pues si quieres podemos empezar que nos cuentes un poco sobre tu bagaje profesional y personal, dónde vives, qué edad tienes, qué estudiaste y cuál ha sido tu devenir profesional hasta Ujú. ahora y en qué te ganas la vida hoy por hoy. Mm. Pues yo, por empezar por el principio, ¿no? Hace 13.800 millones de años, todo era un punto de densidad infinita. Bueno, voy a saltar unos cuantos hasta un poco la carrera, ¿no? Que es donde se empieza a perfilar la vida profesional de uno. Yo en concreto estudié empresariales, he aplicado el término estudié, no sé si muy correctamente, ¿no? Hice la carrera. eh, la verdad es que no tenía una vocación clara, luego curiosamente sí me he dedicado a ese ámbito, pero desde luego no será por lo que aprendí ni por cómo estaba enfocada la carrera, ¿no? Después de eso, empecé a trabajar, después de terminar empresariales, empecé a trabajar en Reuters Consulting, que era la parte consultora de Reuters, que era, aunque es muy conocido como agencia de noticias, su negocio principal estaba en software, ¿no? Software del mundo financiero. Y ahí me empezó a gustar la parte de gestión de proyectos y digamos, gestión empresarial. Luego monté una startup que era posiblemente la startup más aburrida del mundo. Hacíamos un software para documentar procedimientos de negocio. Eh, yo creo que en esa época fue cuando nos conocimos, ¿no? Y bueno, ya ahí empezamos a hacer, ahí empezaban a cambiar las cosas y una cosa curiosa fue que vendimos en varios países del mundo, en España ni uno, pero vendimos en remoto en varios países del mundo, que ahora no sorprende tanto, pero entonces, pues un equipo pequeño que éramos, empezamos dos personas, pues vendimos en la India, Estados Unidos, Chile, Colombia. Esa empresa lo que pasa es que la tuvimos que cerrar, ¿no? Muchas veces cuando cierras una empresa, lo que te queda no es tanto dinero, ni mucho menos en este caso, sino conocimiento. Y ahí me empecé a interesar por el mundo de startups, etcétera. También empecé a organizar con dos amigos unas charlas que se llamaban Iniciador, que, bueno, al final fueron replicándose en distintas ciudades de España y terminó siendo una fundación que organizó casi 1.000 eventos, campamentos de verano, libros, etcétera, para divulgar y difundir el tema de emprender, ¿no? Que ahora está en boca de todos, pero entonces era un camino muy solitario, era difícil conocer a otros emprendedores, etcétera. Y eso fue muy enriquecedor. Después monté una aceleradora de un Venture Builder cuando el modelo empezaba a surgir. Eh, en esa estuve muy poquito tiempo y luego el último proyecto así a nivel de startup fue un software de votaciones seguras online. En paralelo a todo eso, descubrí de forma casual, como le pasa a mucha gente, que empecé a dar clases y que me gustaba la formación, ¿no? Y ayudar a otra gente, tanto formándoles como asesorándoles con sus proyectos, ¿no? La formación siempre muy dedicada o muy orientada, sobre todo al principio, a emprendimiento y startups, ¿no? Y bueno, pues ahí he estado, he dado muchísimas clases por toda España, en 16 universidades y varias escuelas de negocio.
y he tenido la gran suerte de poder sentarme con casi 1000 emprendedores, una media de más de 2 horas con cada uno, muchas veces profundizando en gran medida en su modelo de negocio, ¿no? Que es básicamente en lo que me especialicé, en todas estas metodologías que ahora ya son clásicos, ¿no? Pero entonces hace 10 o 12 años o un poquito más estaban surgiendo Lean Startup, ¿no? Jobs to be done, digamos, todas, Design Thinking, todas estas metodologías que ayudan a emprendedores a poner en marcha su negocio con orden y con lógica y centrándose en lo que más deben preocuparse, que sobre todo son los riesgos, mitigar los riesgos principales que tiene el proyecto. Y bueno, pues básicamente esa es la parte de formación que durante muchas partes de mi carrera ha sido algo que me acompañaba y en esta última época pues he centrado más, y mi proyecto actual pues es una herramienta para hacer modelado de negocio, para hacer algo parecido a hacer un plan de negocio de forma estructurada, de forma ordenada, ¿no? Paso a paso, y que te permite precisamente lo que contaba antes, ¿no? Es decir, definir tu proyecto, identificar los riesgos principales y diseñar experimentos para mitigarlos e ir quitando la incertidumbre al proyecto. Como no, estoy haciendo o he incorporado inteligencia artificial, no por ponerle el sellito, ¿no? Que es lo que pasa en muchos proyectos, sino porque realmente como herramienta yo estoy fascinado en general con la inteligencia artificial y en concreto con la aplicación de la inteligencia artificial al ámbito de diseño de proyectos, porque es que da unos consejos y una información que es brutal, ¿no? O sea, puede hacer mucho más eficiente y mucho más efectivo, y ahí los que somos asesores, mentores, como lo quieras llamar, pues es algo que pasa yo creo va a pasar en todas las profesiones, ¿no? Tendremos que enfocar la inteligencia artificial no como algo que nos va a sustituir, sino como una herramienta que nos puede ayudar enormemente, ¿no? Y sobre todo en gran parte del tiempo que pasas con un emprendedor asesorándole sobre su modelo de negocio, esto lo puede hacer mucho más eficiente y centrar el tiempo que compartes con ellos en matices mucho más difíciles y mucho más concretos, ¿no? Luego también he tenido en los últimos 3, 4 años, he descubierto también muchas otras áreas de innovación, ¿no? Y para ello he creado un proyecto que se llama Interesante con 2 Ns, que básicamente se trata de divulgación de la innovación, ¿no? La verdad es que cuando sigues medios especializados alucinas con lo que cada día pasa en todos los ámbitos, ¿no? Tú estarás muy al tanto, ¿no? Seguramente del ámbito de la domótica, IoT, etcétera. Pero es que cuando abres un poco las miras y ves lo que pasa en medicina, en investigación genética, en robótica, en movilidad, ¿no? En sostenibilidad, en todos los ámbitos están pasando cosas alucinantes continuamente, y es algo que yo creo es apasionante, y que el despertar un poco el interés de la gente en la innovación, ¿no? Y cómo una invención aplicada genera valor para la gente, ¿no? Para la sociedad, y cómo además se pueden construir negocios alrededor de eso, pues es un terreno que me encanta y bueno, es en el que estoy más centrado últimamente. Muy bien, y vamos por lo último, porque también eres TikToker, ¿no? Cuéntanos esta red social, Pues sí. cómo se te ocurrió entrar en ella y qué experiencia te ha aportado. Pues TikTok lo descubrí así un poco, pues yo creo que como todos, ¿no? Te envían algún vídeo, etcétera, y cacharreas un poco en la plataforma. Y me pareció ahí digamos, lo que, para pasar a la parte de crear contenidos, de crear vídeos, lo que me interesó es, oye, esto puede ser una buena forma de, digamos, como fijar los conocimientos y las cosas que me voy encontrando, ¿no? Una cosa que me frustraba mucho es, por ejemplo, salir de una clase o de una sesión con un emprendedor
y decir, anda, leches, le podía haber contado, en esta parte hubiera venido al caso tal cosa que leí hace tiempo, ¿no? Y entonces, como forma de organizar y plasmar, digamos, todas las cosas curiosas o interesantes que te vas encontrando, pues cuando vas devorando contenidos, como hacemos todos, ¿no? Que estamos en plena época de la infoxicación, ¿no? Y entonces muchas veces lees cosas, pero no te vienen a la mente en el momento adecuado, ¿no? Entonces, simplemente, pues empecé a cada cosa interesante que me encontraba, grabar un vídeo corto. Lo bueno de TikTok era que no se demandaba y no pasaba nada si se hacía un vídeo muy casual, ¿no? Sin preparar demasiado. Y así empecé a hacerlo. Y bueno, pillé la plataforma. Era un momento curioso, además, porque era cuando TikTok se asociaba mucho a chicas jóvenes bailando, vídeos chorras y tal, ¿no? Entonces, mucha gente te decía, pero ¿qué haces en TikTok, no? O sea, si a eso lo ven adolescentes, ¿no? Eh, pues ahí una cosa buena que pasó es que entré, que es muy importante en general cuando hablemos de innovación y aplicado a todos los ámbitos y también la domótica, ¿no? Entrar en un mercado en el momento correcto, ¿no? Y TikTok estaba entonces creciendo muchísimo, había muchísima gente que demandaba contenidos, el algoritmo de recomendación fue brutalmente mejor que el de otras alternativas, ¿no? Y bueno, pues fui creciendo, luego ya me estanqué, pero tengo 150.000 seguidores, ¿no? Y bueno, pues es una forma al final con muy poquito tiempo, porque tengo, como sabes, soy un poco friki, ¿no? Entonces tengo bastante automatizado todo el proceso de producción de vídeos y me llevan pues 15, 20 minutos como muchísimo hacer un vídeo, ¿no? Con lo cual, pues tengo muchísimos contenidos generados que utilizo y he organizado para hacer formaciones sobre innovación. Y bueno, pues luego entré en YouTube. YouTube es un ecosistema totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, pues sí es... ahora yo creo que ya se ve como más normal lo de TikTok, ¿no? Sobre todo por la audiencia que tiene. Y luego ves los datos de tu audiencia y son todo menos adolescentes jovencitos, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo es muy parecida a la que puede tener YouTube, ¿no? Entonces, pues es una forma bastante buena de llegar y poder divulgar y difundir los mensajes que crees interesantes y llegar a un montón de gente. Muy bien, qué interesante. Bueno, pues Mm, comentar que bueno, nosotros en Domótica Da Vinci, mm, bueno, también hemos empezado un poquito con TikTok, pero bueno, ya llevamos unos años con el canal de YouTube y en el canal de YouTube una de las cosas que hacíamos o que hacemos son vídeos divulgativos donde intentamos explicar cosas complicadas en menos de mm. 2 minutos. Sí, lo he visto. Y entre esas cosas complicadas, pues hay una plataforma, un sistema, un cerebro, una centralita que puede ser un poco la que controle tu casa y una de ellas es una Ujú, de software libre que se llama Home Assistant. Es una mm, plataforma, un software libre que puedes poner en una Raspberry Pi o en un mini ujú, ordenador y puede gestionar diferentes periféricos y componentes de tu vivienda multiprotocolo, ¿eh? Puede hablarse con tu nevera, con tu televisión, con ujú. tus luces, etcétera. Entonces hice un vídeo de 2 minutos, lo puse ahí y tuve un comentario de Lucas diciéndome que, bueno, pues que había sido feliz usuario de Home Assistant en los últimos dos Mm, años. Entonces, uniendo los puntos, pues yo dije, bueno, pues qué mejor que si Lucas ha tenido una cierta experiencia en manos en la masa friki de Home Assistant, pues que nos hable en el ámbito que nos interesa a nosotros más de pues la domótica, los sistemas de control, el hogar conectado, etcétera, etcétera, bueno, pues la parte de innovación. Entonces, bueno, pues mm, el motivo principal de concertar esta entrevista es que yo veo que los vectores principales que van a desarrollar el mundo de los sistemas de control, de la domótica, la inmótica, la urbótica o las ciudades inteligentes, todo esto que se habla, serían, por un lado, pues todo el tema de conectividad,
todo va a ser hiperconectado, esto que se lleva ya hablando un montón de tiempo, el Internet de las cosas o el IoT, que cualquier cosa, sea un semáforo, sea una papelera, sea un contenedor de basura, sea un extintor, un sensor de humo, un sensor de fuga de agua, una puerta que se abre, una luz, un horno, una nevera, una televisión, todo va a estar conectado. Tenemos otro vector que sería, pues lo has comentado un poco, la inteligencia artificial, ¿vale? Que, bueno, pues ahí sí que yo creo que hay muchísimo recorrido, aunque yo muchas veces cuando se habla de inteligencia artificial o inteligencia ambiental digo que es querer correr antes de saber siquiera gatear, pero es verdad que si tú tienes un sistema que por fin está estable y funciona bien, es bastante fácil que aprenda de tus rutinas y el sistema sea desatendido y no te tengas tú que preocupar de nada de, bueno, a mí no me hagas preguntas, sabes perfectamente la meteorología que hay, si hay alguien en casa o no, si voy, si vengo, dónde están los componentes de la familia, pues allá lo que tengas que hacer de poner la alarma, subir el termostato, bajar el termostato, ¿no? Otro de los vectores que yo veo en nuestro tiempo es la blockchain o la cadena de bloques. Aquí hay mucho ruido y mucho hype porque está todo el ámbito cripto y el ámbito de las Bitcoin y todo esto y los traders y hay mucha codicia, vamos a decir, pero no nos que los árboles no nos dejen ver el bosque. Al final la cadena de bloques es un gran invento y cualquier cosa que sea susceptible de ser registrada, cualquier tipo de registro, sea un registro mercantil, un registro civil, una escritura, una transacción, cualquier cosa va a estar impregnada por la blockchain en los próximos años. Y pues de la misma manera, si tengo una fuga de agua, una fuga de humo o una válvula que tiene que cortar el agua y por el medio hay un seguro y hay un smart contract, pues vamos, puede influenciar. Esto es otro de los vectores. Y el último, pues lo has comentado un poco, todo el tema de la energía, de la generación energética, de la descarbonización, de salir de los combustibles fósiles. Y pues aquí hablamos desde la generación de energía verde, la gestión y la eficiencia energética. Ya estamos viendo pues desde casas tipo Passive House a que todo el sistema de climatización y gestión pues va por bombas de calor y por sistemas muchísimo más eficientes. Entonces, bueno, pues es un poco en esos vectores que acabo de decir, repito, pues conectividad o IoT, inteligencia artificial, blockchains y energía como vectores que van a desarrollar este sector en los próximos años. Entonces, como observador de la innovación en el sentido extendido y como usuario de Home Assistant, pues quería tener un poco tu visión de cómo ves todas estas cosas, de cómo ha sido tu experiencia con Home Assistant y qué es lo que puede pasar en los mercados y pueden ser empujados por estos vectores y desarrollados por estos vectores. Perfecto, si quieres te cuento un poco cómo ha sido. Primero de todo, aclarar que yo no soy ni mucho menos especialista en domótica, ¿no? Lo que sí tengo curiosidad por las cosas, ¿no? Y la verdad es que la domótica es un ámbito que tiras de un hilo y encuentras 5 que te interesan, ¿no? Entonces eso ha sido un poco lo que me he ido. Y si quieres, interrúmpeme en cualquier momento y lo enganchamos con los vectores que has dicho que me parecen muy interesantes. Eh, Básicamente, supongo es bastante habitual. Yo empecé con chorraditas, ¿no? Básicamente hice mis pinitos con las bombillas inteligentes, etcétera, que son como muchas veces cuando se introduce una nueva tecnología, etcétera, los casos de uso son bastante ridículos en cuanto a la capacidad que tienen luego cuando la gente empieza a usarlos y a descubrirles aplicaciones prácticas de verdad interesantes, ¿no? Yo recuerdo cuando, bueno, no lo recuerdo, en realidad lo he visto en vídeos antiguos, no soy mayor, pero no tanto afortunadamente, cuando empezaba, bueno, la verdad es que sí podría recordarlo, o sea, que me estoy metiendo en un berenjenal, pero cuando empezaban los ordenadores personales, el ejemplo que se ponía es, puedes tener una base de datos de recetas, ¿no? Fíjate si, que en realidad la alternativa era un libro que podías tener en la estantería fíjate si luego han aportado valor de formas distintas, ¿no? Entonces yo creo que cuando empezó, eso ya está pasando en la domótica, aunque le queda muchísimo, ¿no? Todavía seguimos un poco, yo creo, en esa fase. Pero bueno, pues las bombillas inteligentes, ¿no? Básicamente
Supongo, Chemi, que conoces la curva de adopción de la tecnología, la curva de Rogers, ¿no? Que explica que cuando se introduce una innovación o una tecnología nueva en un mercado, pues tiene una forma de campana y los primeros perfiles de usuarios en adoptar esas tecnologías son lo que llaman innovadores, ¿no? Que básicamente es gente que está interesada a nivel técnico y, digamos, sería un poco el perfil de hacker entendido bien, ¿no? No como persona mala que roba en Internet, ¿no? Sino como gente que tiene curiosidad por entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Y también pues empecé con asistentes personales, ¿no? El Google Mini, etcétera, que soy usuario bastante intensivo, perdón, de todos estos. Coincidió con que Google, no sé por qué, me regaló uno, luego otro y luego otro y tengo tres en casa, ¿no? Y los uso de forma, eso, pues bastante intensa. También empecé con impresión 3D, que no sé si estrictamente se puede asociar al ámbito de la domótica, aunque tiene bastantes aplicaciones, ¿no? Por, por poner un ejemplo, y de nuevo yo empecé por curiosidad técnica y le he encontrado bastantes aplicaciones prácticas, desde diseñar con Tinkercad un pivote que necesitaba para bloquear tres puertas, ¿no? Que seguramente no hubiera podido encontrarlo, ¿no? O, por ejemplo, creo que ese ámbito también puede ser muy útil para reparaciones de piezas que no vas a encontrar, ¿no? Y luego... Bueno, pues si quieres lo ilustro un poco. Mm, Impresión 3D, mm, por ejemplo, todas las personas que se dedican al ámbito de placas de desarrollo tipo Arduino, con sensores y sí, todo esto, pues les mm, permite prototipar, hacer cajas y encajar las piezas sí, bastante, bueno, con unas posibilidades que antes de la impresión 3D no teníamos, ¿no? mm, Antes de a lo mejor hacer un proyecto masivo, unos plásticos por inyección, lo que hace todo el mundo, pero sí, puedes generar 10, 20, 30, 50, 100 unidades. eh, Prototipadas y en impresión 3D y bueno, eso es mm, súper interesante en los Media Labs y todos estos sitios, pues la impresión ha mm, complementado las mm. posibilidades de hacerte tu propio dispositivo, ¿no? Absolutamente, pero es que además aplicado al ámbito de la domótica, pues no deja de ser, como dices, ¿no? Un lab que tenga impresoras buenas, etcétera, pues es una cosa, pero que está fuera de tu casa. Pero es que yo ahí tengo una impresora Ender 3 Pro, que yo creo que me costó 250 euros o algo así, y que, como dices, para prototipar cosas es brutal, pero también para hacer, o sea, directamente, o sea, yo lo que veo como magia, básicamente es el necesitar una pieza, ¿no? Como la que necesitaba yo para las puertas, que básicamente era una cosa muy sencilla, pero que no hubiera encontrado si busco en Amazon. Lo diseñas, generas un ficherito, lo subes a la impresora y lo tienes impreso. ¿Que te equivocas de tamaño? Pues lo cambias y has perdido 20 minutos y lo vas teniendo, ¿no? Y eso por no hablar de que ahora mismo ya con los móviles, ¿no? Y con hay tecnologías que están avanzando bastante, hay una que se llama NERF, pero básicamente puedes escanear cosas. Yo tengo ahí un busto de un economista, hice la prueba y lo escaneas y de ahí a pasarlo a la impresora 3D, es decir, duplicar o clonar cosas, hay un pasito, ¿no? Y de nuevo, con la inteligencia artificial, porque esos modelos salen con defectos, ¿no? Eso se llama fotogrametría. Pero la capacidad, por ejemplo, de la inteligencia artificial aplicada a corregir esos defectos y a que al final le des a un botón y sea muy fácil clonar cosas, pues en el ámbito doméstico ni me puedo imaginar la cantidad de aplicaciones que tiene, ¿no? Por ejemplo, en piezas descatalogadas o cosas de esas. Vale. Bueno, luego también compré unos termostatos inteligentes Tado, que estoy bastante satisfecho con ellos, ¿no? Yo creo que una de las cosas muy interesantes de la domótica es la capacidad que tienen de generar datos, ¿no? Es decir,
no es digamos, los sensores y las aplicaciones móviles que tienen asociadas casi todas, pues la información que te pueden dar sobre el ahorro, sobre te has dejado una ventana abierta, sobre todo eso es bastante increíble. ¿Qué más cosas he hecho a nivel de domótica? Pues tengo un Ring, ¿no? Que parecen, al principio no le ves tanta utilidad, ¿no? Pero bueno, pues muchas veces es cierto que no es algo que se use de forma masiva y que si divides lo que te cuesta entre las veces que lo aprovechas, pues te puede generar dudas, pero es que luego una vez instalado, pues a mí, por ejemplo, me ha servido muchísimas veces para que me dejen paquetes en la puerta de casa, estando en otro sitio, ¿no? Simplemente el poder hablar con el repartidor o la persona que está en la puerta de tu casa. También compré unas cámaras de videovigilancia, que eso fue lo que me llevó a Home Assistant, ¿no? Reolink. Y básicamente, a partir de esas cámaras de videovigilancia, eh, es donde descubrí que existía Home Assistant, ¿no? Ahí empecé a investigar un poco sobre, eh, discúlpame si meto la pata en algún nombre de alguna tecnología, ¿no? Pero es Z-Wave, ¿no? Y Zigbee, y un poco todos estos sistemas de conexión o los hubs, ¿no? Ahí me perdí por completo, ¿no? Supongo que es algo que precisamente por eso hacéis esos vídeos de divulgación, etcétera, pero ahí ya mi interés y mi capacidad se vieron muy limitadas, pero con Home Assistant, que me pareció una maravilla, ¿no? Como forma de integrar todas estas tecnologías, ¿no? Supongo que me enfrenta al problema que tendrán la mayor parte de usuarios de domótica que no sean especialistas en domótica, ¿no? Que es, añado una cosa y la tengo que añadir en una aplicación específica de esa marca, ¿no? Y luego pues tengo Google Home, pero no está todo casado. Y eso es lo que con Home Assistant empecé a ver que se podía. Además es software libre y, está basado en plugins, ¿no? No sé exactamente si se llaman plugins o extensiones o lo que sea, pero es una arquitectura que a mí me encanta y un modelo de negocio que me parece fascinante. Bueno, pues me compré una Raspberry Pi y lo tengo corriendo en una Raspberry Pi. Y lo que me pareció más interesante fue la capacidad de abstraer, o, digamos, de la aplicación de Reolink que gestiona las cámaras, ¿no? El poder llevarlas a un entorno donde puedes hacer muchas más cosas fuera del lock-in del vendor. Y bueno, pues por ejemplo, no sé si lo conocerás, pero hay un plugin que se llama FreeGate, ¿no? Que utiliza inteligencia artificial para identificar formas, personas, perros, etcétera, que fue una de las cosas además que en el sistema de videovigilancia me decepcionó un poco, ¿no? Hasta que lo configuras de forma que no te saltes si hay un mosquito cerca de la cámara o si pasa un gato, pues es una labor bastante tediosa, que es uno de los motivos, yo creo, por los que esto no es, este tipo de tecnologías no son masivos, ¿no? Es decir, la mayor parte de la gente no está dispuesta a invertir la cantidad de tiempo que hace falta para hacer ese ajuste, por ejemplo, en un sistema de videovigilancia. Muy bien. Bueno, un par de cosas a comentar. Sí, las tecnologías inalámbricas, bueno, Zigbee, Z-Wave, las buenas noticias es que parece que hay una convergencia clara Mm, hacia que los sistemas inalámbricos o los sistemas son cableados o dentro de los sistemas inalámbricos Mate. O son Wi-Fi, que Mm, todo el mundo conoce Wi-Fi y tú probablemente estarías mm, cómodo con Wi-Fi, o se van a mm, unificar en una tecnología que se va a llamar, se llama, ya es una realidad, se llama Matter, mm, que
que pues eso, que esto que te pudo echar un poco para atrás, dice, yo ahora tengo que estudiar Z-Wave, ahora tengo que estudiar Zigbee, Mm, ¿cuál de los dos? ¿Por qué algo tan específico que no me interesa? Pero mm, bueno, si es dispositivos Wi-Fi, probablemente pues te sientas feliz, y si es Matter, dice, bueno, si es el estándar respaldado por todo el mundo y por las grandes tecnológicas, mm. pues bueno, pues sea Matter, ¿no? Y parece que ahí va a haber una convergencia que nos va a ayudar mucho en los Sí, próximos años. sobre esto que comentas, intenté cacharrear con Matter, ¿no? Por ver si realmente, o sea, creo que pocas tecnologías tienen una potencia detrás de la que puede tener Matter, ¿no? Una promesa, pues aglutinando y comprometiendo a todos, no sé si todos, pero la mayor parte de fabricantes, ¿no? Que desde luego es algo muy bueno para la industria, pero muy complicado de hacer, ¿no? Eso, por ejemplo, Bizum y tecnologías así, pues son complejas a nivel de intereses empresariales diversos, etcétera. Entonces el potencial lo tiene, pero yo hace un mes más o menos intenté ver la posibilidad de cacharrear con Matter y ver en qué estado estaba. Y no sé cuál es tu impresión, pero yo por los vídeos que vi había gente haciendo cositas con dispositivos muy concretos, pero estaba todavía muy lejos. Se supone que va a haber una retrocompatibilidad, ¿no? Que es un concepto muy interesante dentro del mundo de la innovación, ¿no? Que es que una nueva tecnología funcione también con tecnologías que ya existen, ¿no? Por ejemplo, el otro día estuve investigando un poco sobre no me acuerdo el nombre, seguro que a ti te suena, pero hay unos sistemas de cierre de puertas, ¿no? Que básicamente giran mecánicamente una llave física, ¿no? Eso Mm. sería un ejemplo muy claro de tecnología retrocompatible, que hace mucho más fácil la adopción de algo así que, ostras, es que tengo que llamar a alguien que me instale el nuevo sistema de reconocimiento dactilar o de claves o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que Matter y el tema de que sea retrocompatible, que no sé, dime tú, pero ahí al final luego hay detalles, ¿no? Que hace que a lo mejor no sea tan retrocompatible como promete, pero eso yo creo es una de los aspectos o de las áreas que más potencial y más interesante suenan en este momento, ¿no? De la domótica. Bueno, el asunto con Matter es que, bueno, al final es la evolución de Zigbee en el sentido de que Mm, funciona en los 2,4 GHz, igual que la Wi-Fi, igual que Bluetooth, y muchísimos dispositivos con una actualización de firmware o con una pequeña modificación, pero ujú, software, no hardware, van a poder ya hablar nativamente Matter, ujú, igual que hablaban nativamente Zigbee, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco la retrocompatibilidad que tú comentas, ¿no? mm, El que ponen a evolucionar. Es verdad que en el otro lado, pues la banda de los 2,4 GHz está más saturada y tiene un poquito menos de alcance que la banda del mm, 868 megahercios que utiliza Z-Wave y que bueno, pues se está ujú, utilizando un poco en el ámbito más profesional. Es verdad que la promesa es enorme, que está respaldada por Apple, por Facebook, por Microsoft, por Amazon, o sea, más respaldos no se pueden tener. Es verdad que van por la versión 1.1 y que apenas este año han empezado a llegar dispositivos Matter y bueno, vamos a ir viendo, pero sí que parece claro que va a haber una inevitable convergencia y que los dispositivos que uno encuentre en los grandes almacenes van a llevar sello Matter y van a ser perfectamente compatibles de frente con los asistentes vocales, con los móviles, con los controladores ujú, y van a tener su huella de actividad para que sean fácilmente reconocibles, incluso con un código QR o de alguna manera, para que sea muy, muy sencillo de que el dispositivo tú lo llevas a casa, lo ujú, escanees con el móvil y ya, pues yo soy un termostato, pues yo soy un controlador de aire acondicionado, pues yo soy una bombilla inteligente, pues yo soy un abre puertas o una cerradura inteligente, no sé, que se identifique en el sistema y se vincule de una manera única, segura, etcétera. ujú, Esto es muy interesante porque desde la revolución industrial hemos sido capaces de producir máximamente productos. Tú puedes producir miles de unidades iguales, exactamente iguales, pero
en el mundo del IoT tienes un problema y es que luego el producto producido por miles masivamente necesita una Mm, consignación al usuario de mm, manera única y de manera segura. Y sí, ese es un proceso que el que realmente lo resuelva bien, 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 se va a hacer millonario, porque es muy difícil producir algo masivamente por miles de unidades, pero que luego tú te lo asignes a tu móvil, a tu vivienda y a tu totalmente. plataforma Mm. y de una manera segura e inviolable. Totalmente de acuerdo. De hecho, es yo creo un limitante que ha tenido la domótica bastante fuerte, que a veces, sobre todo los que tenemos un perfil más de innovadores, ¿no? En la curva de Rogers o que nos interesa, no somos conscientes de hasta qué punto el onboarding, ¿no? El proceso en el cual haces el primer uso y la experiencia de usuario, precisamente seguramente tiene como raíz lo que comentas, ¿no? Es decir, son mecanismos o productos estándar, pero que este es el mío. Y además hay unas consideraciones de seguridad que estamos hablando de micrófonos que escuchan en tu casa, de cámaras que están filmando tu casa. Entonces, las consideraciones de seguridad son brutales. Luego es cierto que en otros ámbitos, ¿no? Tampoco están bien resueltos, ¿no? Los routers que nos entregan los operadores de telefonía y todo eso. Pero yo creo que esto, tal y como está resuelto a día de hoy, hace que efectivamente, incluso para mí o gente que tiene más paciencia y más conocimiento a lo mejor técnico, el dar de alta cada dispositivo es muchas veces un dolor de muelas, ¿no? Desde bajarse la aplicación. Y ni te cuento ya cuando los dispositivos tienen un par de años o lo que sea y has perdido pues la caja con porque muchos no incluyen o no incluían un código BIDI, o sea, ahí efectivamente hay una fricción que estoy de acuerdo contigo, quien la resuelva bien, ¿no? Igual que la autenticación ahora en web está bien solucionada, ¿no? Con gestores de contraseñas, etcétera. Eh, pero ahí hace falta que alguien, no sé ni si se trata de tecnología o casi de proceso, ¿no? Pero cuando se resuelva bien eso, yo creo que va a desbloquear y va a hacer mucho más accesible la domótica a un público mucho más amplio. ¿Y qué opinas tú de que muchos de esos dispositivos, para que funcionen bien y para que sea muy transparente el proceso de consignación o de onboarding, dependan siempre de servidores en la nube de origen Mm, desconocido? Este es otro de las mm, barreras. Y muchas personas dicen, yo es que, claro, mis datos son mis datos y no quiero depender de un servidor en la nube que si mm, la empresa quiebra, lo cierran o hay decisiones geopolíticas o mm. geoestratégicas, pues mi aparato se convierte en un bonito pisapapeles. Sí. Desde luego, eso es bastante interesante. Recordarás en las charlas que di hace ya muchos años, hablaba de software as a service, ¿no? Incluso no sé si entonces todavía se llamaba SP, Application Service Provider. Eh, digamos, esos argumentos estaban, yo creo que en una gran mayoría de casos, es mi percepción, y puedo tener un sesgo sobre esto, pero en una gran mayoría de casos la gente, o ese razonamiento que has hecho tú, no le pasa al usuario estándar, ¿no? Eh, por la mente, ¿no? Yo creo que ven bastante, a no ser que tengan una sensibilidad especial y un poquito de conocimiento técnico, no le pasa por la mente. En mi caso en concreto, o sea, creo que no es una barrera muy grande para la adopción masiva, o creo que es una barrera salvable, sobre todo si detrás de esa nube pues hay empresas que son fiables, ¿no? Y cuando hablo fiables, hablo de fiables en general, confiables en la mente de la gente, ¿no? Es decir, que son Google, que son Amazon, con todos los matices que pueda haber, ¿no? Pero eh, yo, por ejemplo, el otro día tengo dos hijos pequeños y instalamos una aplicación que te permite saber dónde está tu hijo a través del móvil, etcétera, ¿no? Oye, le estás pasando
y en el proceso de alta también para los padres, comparte información, te dan la brasa. Y yo creo que la mayor parte, y esta pues la usan varios amigos míos que son de perfil más normal, y a ninguno le venía por la mente la preocupación de qué datos estás dando a quién, ¿no? O sea, qué empresa hay detrás de esto, porque ahí pueden, bueno, con Big Data y ya la mezcla de inteligencia artificial y la cantidad de datos que estás subiendo, con una aplicación de ese tipo se puede saber seguramente enfermedades que tengas, si asistes al médico con una cierta frecuencia, por patrones de movimiento, etcétera. O sea, entonces creo que ese miedo o ese respeto no va a ser una barrera para la mayor parte de usuarios. Dicho eso, a mí me echa muy para atrás cuando se depende de un servicio en la nube, ¿no? Como especialista en modelos de negocio, me parece un buen modelo de negocio, pero a mí en concreto me echa para atrás. Fue una de las cosas que me gustó de Home Assistant, ¿no? Que te permitía, por ejemplo, eh, con Reolink o con todas las cámaras, creo que con Ring, que pertenece a Amazon, pasa igual, ¿no? Pues muchas veces te dicen, si quieres acceder a grabaciones, estas grabaciones están almacenadas en la nube y es parte del servicio premium que yo prefiero no, o sea, no es ya tanto por consideraciones de privacidad, que también, sino también porque al final, pues no sé cuánto cuesta, pero 10 o 15 euros cada mes, si vas sumando una cosa tras otra, pues es un montón de dinero después de 5 años, ¿no? Entonces, por eso, sumado a que me gusta mucho el software libre, creo que es mucha mejor solución el tener, por ejemplo, pues eso, que los vídeos te los guarden una tarjeta SD que tiene la Raspberry Pi, donde tienes instalado eso y es tuyo, ¿no? Pero, y luego, ya de temas de geopolítica y todo eso, creo que la gente ni le importa ni es consciente ni le importa lo más mínimo, ¿no? De hecho, los GPS dicen, ¿no? No sé hasta qué punto es cierto, pero Estados Unidos, con dar un botón, eh, los deja solo para uso militar. Mm. Sí, en teoría sí es así, pero hay Mm. proyectos en la Unión Europea como Galileo para evitar estas cosas y hay GPS diferencial y además de Mm. los satélites en el cielo se ponen estaciones repetidas en la Tierra y cosas así, pero Ujú. nuestra dependencia es así. Muy bien, qué interesante. Bueno, ¿y qué podemos hablar de la blockchain? Pues Co- ¿Cómo yo lo ves? no soy tampoco ni mucho menos especialista en blockchain, pero te puedes imaginar que habiendo fundado y dirigido una startup de votaciones seguras online, ¿no? Es algo que hemos estudiado muy bien, ¿no? Sobre todo uno de mis socios era muy, muy bueno en ese ámbito y también escépticos, ¿no? Yo creo que el potencial lo tiene, ¿no? Una de las cosas malas, bueno, supongo que conoces la curva del hype, ¿no? Siempre que se introduce una nueva tecnología, hay un momento en el cual se exagera las posibilidades de esa tecnología, ¿no? Sería un poco lo que está pasando y hablo de exagerar con mucho cuidado, ¿no? Eh, pero digamos, en ese momento hay un entusiasmo generalizado, luego se empieza a ver que esas posibilidades son más limitadas y también empieza a haber gente más escéptica o crítica, etcétera. Entonces suele ser una curva que hace así un pico, luego baja y luego se va correspondiendo al valor que va generando realmente esa tecnología, ¿no? Yo creo que con blockchain ha pasado eso. Luego, además, también no ha ayudado nada, ni mucho menos, los criptobros, ¿no? Que prometen hacer dinero fácil. Sam, ¿cómo era? Sam Bankman Fried, ¿no? Sí, ese. Eh, entonces, digamos, todo eso no ha ayudado ni mucho menos. Y luego, en gran medida, tengo la sensación de que muchas veces
auspiciado por esa exageración, ¿no?, en las expectativas y ese hype, ha sido una tecnología que ha sido un martillo buscando clavos, ¿no? Recuerdo una presentación de un proyecto que básicamente pues era de trazabilidad en el mundo automovilístico y tal, y te explicaban que todo funcionaba con Ethereum, y luego al final te decían que como las transacciones eran muy caras con Ethereum, pues lo hacían todo en una base de datos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en gran medida ha sido eso, blockchain para cualquier cosa, ¿no? Y cuando realmente lo interesante de blockchain, lo interesante de blockchain es los fundamentos principales que tiene, ¿no? De inmutabilidad. Los smart contracts creo que son una tecnología o una capacidad de esa tecnología que en cuanto se enganche bien y se popularice, tienen unas ventajas clarísimas, ¿no? El enganche además con el mundo, hablando un poco más en el ámbito de domótica o Internet of Things, con el enganche de sensores y trazabilidad y inmutabilidad y registros inmutables, yo creo que combinado con smart contracts es algo que no sé en qué plazo veremos, pero que tiene muchísimo sentido en muchísimos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, el poder demostrar, vamos, no soy ni mucho menos experto en este ámbito, pero los contadores de suministros, por ejemplo, son un ámbito en el que yo creo que tendría muchísimo potencial, ¿no? Entonces, blockchain en general me parece que tiene muchísimo potencial, que se ha exagerado un poco, que hemos pasado por una época de hype, eh, digamos, además alterada también con todo este tema de no ya blockchain, sino Bitcoin y otras monedas, ¿no? Y gente especulando. Especulando me refiero a sin sentido peyorativo, ¿no? Pero quiero decir, pues todos estos movimientos y ese enfoque, digamos, pues creo que no le ha hecho un gran favor a la tecnología. ¿No crees que vivimos con la blockchain es un momento parecido a la explosión de la burbuja de las .com del 2000? Es decir, Lo he Internet, pensado mucho, sí. Internet Mm, lo prometía todo, hubo 1000 empresas .com que mm, prometían mm, hacer todo y claro, pues mucho eran presentaciones en mm, PowerPoint de empresas que no tenían nada detrás y aquello mm. explotó. Pero realmente en los siguientes 23 años, Internet ha demostrado que no solo es que lo ha impregnado todo, es que es el todo ahora mismo, es la tecnología más importante de nuestro tiempo. Yo tengo un Sí, poco sí, esa sí. sensación de que, Mm. bueno, pues lo has explicado muy bien, el martillo en busca de clavos, pero el potencial como tecnología es tan enormísimo que en los próximos 20 años es que va a haber casos de usos que ni nos imaginamos, ¿no? Sí, yo de hecho eso lo he pensado y lo he comentado muchas veces, ¿no? Es lo que explicaba un poco con la curva del hype, ¿no? Yo creo que ahora en blockchain estamos en un momento bajo, pero ya hay tecnologías un poco más maduras, aunque no lo sigo muy día a día, ni mucho menos, ¿no? Pero yo era muy fanático de Cardano, no sé si te suena, pero al final cuando se establezcan y luego también hay algunos problemas creo a resolver con el tema de las tarjetas gráficas, ¿no? Pero cuando haya una tecnología que sea eficiente y que se vaya estableciendo y se vaya siendo un poco un estándar, ¿no? De forma más clara, yo creo que puede empezar a esa curva, esa última parte de la curva del hype, que responde en gran medida a un potencial de valor real, ¿no? No hinchado. El tema es, ¿puede ser como Internet o la web hace unos años? Puede ser, pero por cada tecnología que en su momento prometía, o sea, no, Internet no es a toro pasado y siempre es más fácil ver claras las cosas que en el momento ese, ¿no? Entonces, hay muchas otras tecnologías
que se han quedado estancadas después del pico de hype, ¿no? Yo en concreto estoy más convencido de que la inteligencia artificial sí va a ser más parecido a lo que comentas. Con blockchain creo que puede ser. Tengo alguna incertidumbre más. Muy bien. Mm, ¿Conoces un caso de uso de la blockchain? Yo estoy un poco, mm, sí, bueno, para aprender y mm, estoy metido en el mundo del deporte, de la web 3.0 que llaman ahora, y en el mundo de mm. los fan token de los equipos Sí, de deportes. sí. Y ahí hay varias plataformas, una de las más Mm, conocidas es socios.com. mm, Y bueno, me está gustando por aprender un poco sobre un caso de uso de la blockchain, donde, bueno, mm, pues con los fan tokens, los fans pueden votar diferentes aspectos del club, que al final tampoco no deja de ser como un club de fidelización o como un carnet de simpatizante, que esto existe desde hace 1000 años, mm. llevado a la cadena de bloques, que es un poco el caso de uso que me decías un poco de los automóviles antes. Dice, bueno, al final esto lo podíamos hacer en Ethereum, pero los fees, el gas es tan caro que lo hacemos en una base de datos. Pero me está resultando, bueno, como caso de uso, me está resultando bastante interesante todo lo que se Mm. está desarrollando, y no sé si conoces un poco este caso y lo has seguido. Un poquito, no el caso es en concreto, no, pero la tokenización o los NFTs, ¿no? De nuevo entendidos como el principio que hay detrás y no como la imagen de un mono que se multiplica y se vende por cifras exorbitadas, ¿no? Eh, yo creo que tienen mucho sentido. Y respecto a lo que comentas, que también va a pasar en inteligencia artificial y pasa muchas veces en tecnología, seguramente cuanto más impacto tengas, cuanto menos consciente sea la gente de que lo está usando, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, Canva mete inteligencia artificial o Office, ¿no? Y bueno, Office, Microsoft, ¿no? Y Google Workspace, y la meten como una funcionalidad que casi ni tendrías que saber que detrás de eso hay inteligencia artificial, ¿no? Y empieza a aportar valor, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, para procesos de tokenización, como antes has mencionado los registros, ¿no? Desde luego que es interesantísimo. Para procesos también, por ejemplo, de gamificación, ¿no? Y una de las cosas que pues, cuando estaba en la empresa de votaciones que era muy importante, ¿no? Es que muchas veces, sobre todo el tema de no repudio, ¿no? Eh, a veces no hace falta o la gente no exige o confía en el proveedor del servicio más de lo que uno se piensa en un escenario que muchas veces analizamos como adversarial, escenarios que no generan en tanta medida esa preocupación en la gente. No sé si me explico, es un tema un poco complejo, ¿no? Pero por ejemplo, yo qué sé, si tengo un sistema de afiliados y confío en Awin o la plataforma que sea, pues confío en que no me van a estafar o no me van a quitar ventas o lo que sea, y no me hace falta un sistema que la plataforma no pueda repudiar y que en teoría podría llevar a un juicio y demostrar que efectivamente esa transacción ha tenido lugar, ¿no? Solo en algunos casos es eso, ¿no? Pero un poco volvemos a lo de una tecnología que se intenta aplicar a todo, y en realidad muchas veces, pues los casos de uso, nosotros lo vimos en la empresa de votaciones, muchas veces la gente... Y fíjate que las votaciones siempre están en entredicho, porque siempre hay partes perdedoras que le buscan las cosquillas, etcétera, ¿no? Pero para determinados casos de votaciones hay mecanismos que dan suficientes garantías sin que haga falta un blockchain. Entiendo. Mm, Háblame de la tokenización. En lo que a mí me toca, por mm, ejemplo, eh, vislumbro un mundo donde todo lo que mm, tokenizable va a ser mm, tokenizable. mm,
puntos de fidelización, puntos de en plan Black Mirror, ¿no? Un hotel, un bar, un tal, pues Mm, se va a tokenizar. Pero no solo eso, por ejemplo, tú ahora existen ya modelos de negocio donde se tokeniza un apartamento en Manhattan, donde tú compras mm, un trocito del apartamento, un token, y recibes tu parte proporcional del alquiler, mm, y ese apartamento puede mm, tener para su gestión más o menos tecnología de domótica sí. o de control o tal. ¿Cómo Mm. ves la tokenización del mundo? Pues a mí, siempre desde un plano conceptual, ¿no? Porque luego la implementación de la tecnología y en proyectos concretos y luego que la tokenización está muy bien, ¿no? Pero muchas veces la tokenización sirve para demostrar algo, ¿no? Que ha sucedido. Pues que has comprado, por ejemplo, una parte de un apartamento o que te han dado X puntos en algún sitio, pero luego tiene que tener un soporte al final, tiene que tener un soporte legal, ¿no? Todo eso. Quiero decir que tiene que ser enforzable. Para mí, por ejemplo, un ámbito en el que le he dado muchas vueltas es, por ejemplo, para consejos asesores dentro de una startup, ¿no? El poder o formas más ligeras de trabajar con gente a riesgo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si yo te entrego unas horas de mi tiempo y se valoran a tal valoración, ¿no? Para eso hay un marco muy interesante que se llama Slicing the Pie, pues que yo tenga, de igual forma que me puedes pagar con acciones opciones, puedas darme un token que además no puedes repudiar porque puedo demostrar que ha sido generado por ti, que por cierto esas otras, muchas veces con un sistema de hash o de claves públicas y privadas, simplemente consigues muchas de las cosas y te sobra blockchain, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, la tokenización de unas casas o las acciones de una empresa, ¿no? No me extrañaría que, por ejemplo, en Estonia empezaran con algún sistema similar a eso, ¿no? Yo creo que tiene muchísimo sentido. Lo que pasa es que eh, o sea, el encaje con el sistema legal, ¿no? Y de registro, al final, por ejemplo, eh, si tú tokenizas una casa, que no sé cómo funcionan en el detalle estos proyectos, ¿no? Pero tú podrás demostrar que tienes parte de esa casa, pero al final, si hay algún tipo de no entendimiento, lo tiene que dirimir un juez y no sé, o sea, esa parte no creo que vaya a ir rápido ni nada, ¿no? Como forma ágil de gestionar eso, me parece cojonudo. Con un smart contract que directamente te, te- te vaya pasando la renta de la casa en la proporción que tienes, me parece eso fenomenal. O, por ejemplo, otro caso de uso muy bueno, lo que pasa es que este es más teórico y habría que ver el incentivo que tienen las líneas aéreas a hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando haya un retraso en un vuelo, que te ingresen directamente el dinero o los tokens en tu cuenta porque directamente se ha consultado se llaman oráculos, que son, pues podría ser una base de datos de retrasos en vuelos que tiene suficiente fiabilidad, ¿no? Creo que eso tardará, pero será uno de los escenarios más interesantes. Ve- eh, Veremos un anuncio de British Airways, primera línea, aerolínea, donde cuando se mm, certifica que el avión tiene un retraso, mm, inmediatamente tienes mm. tus puntos de fidelidad en tu cuenta, porque es un smart contract y tal. Y a lo mejor vemos algo de eso pronto. Es posible que que alguien haga algún experimentillo de forma estética, ¿no? Pues no sé si has oído la Coca-Cola que ha salido de inteligencia artificial. Bueno, ha sacado una edición limitada Coca-Cola de un tipo de Coca-Cola diseñado con inteligencia artificial, ¿no?
Pero eso es, desde luego no es un compromiso en algo que vaya a aportar valor a largo plazo, sino simplemente un subirse a la ola y a la moda y puede ser que algo se vea ahí. Pero no creo, desde luego no tienen un incentivo precisamente las líneas aéreas en este caso de uso. Muy bien, pues venga, vamos de lleno con la inteligencia artificial. Esta semana escuché una historia de que le pidieron a una inteligencia artificial que Mm, resolviera un captcha de estos de que tienes que resolver mm, para demostrar que eres humano y no eres un robot, ¿no? sí, Y sí. entonces la inteligencia, bueno, no sé si es un mito o es una realidad, pero la Mm, inteligencia artificial lo que hizo es que se fue a una web de estas de contratar personas para hacer tareas mm, e intentó contratar a una persona para que le hiciera la tarea. Y la persona le preguntó, bueno, pero ¿por qué me estás contratando si tú lo podrías hacer? Y la inteligencia artificial le contestó algo así, no, es que tengo un problema en la vista, que no veo bien los colores y entonces no lo mm, puedo resolver, tienes que resolverlo por mí, por eso lo estoy contratando, ¿no? Entonces, mm, me gustaría abundar en dos ideas. Cuando dicen es que la inteligencia artificial se va a cargar todos los trabajos y nos va a sustituir a todos. Yo creo que no, que va a ser un bastón en el que nos mm, vamos a apoyar para que el desarrollo de tu trabajo, tu desempeño, sea muchísimo más potente. Si antes te sí. llevaba 3 horas hacer una presentación, ahora te va a llevar 3 minutos. Si antes para hacer Mm, una campaña necesitabas una semana, ahora vas a necesitar una hora. Vale, pero no deja de ser un catalizador, ¿no? Un bastón mm, en el que te apoyas para ir más deprisa. mm, Y luego llegar a pensar que las inteligencias artificiales tienen conciencia de sí mismas. En fin, lo único que hacen es ordenar una montaña de información y ponerla y hacer cosas que a nosotros nos costaría mucho, pero hasta el punto de que nos dé este miedo, ¿no? Porque este caso que he ilustrado da miedo, mm, decir, bueno, es mm, que nos van a comer, ¿no? Vamos a ver, por fin la humanidad va a ver una especie, una entidad, un ente, unas máquinas que van a ser más inteligentes que nosotros. No, hace mucho que inventamos máquinas que son más fuertes y más rápidas que nosotros y no pasa nada. Entonces, estos son mm, máquinas que en el proceso mental de generación y gestión de la información son más rápidas y mejores que nosotros, pero mm, ni creo que tengan conciencia de sí mismo ni nada de esto. Pero no sé, me gustaría ver un poco cómo tú lo ves. También te voy a contar otra anécdota. Yo soy ingeniero y friki y domótico y tal, pero estoy súper contento de haber hecho el proceso inverso de haber sido ingeniero PowerPoint de traje y corbata y mm, después, por el devenir de la vida, haber aprendido un oficio, el puro oficio de instalador electricista, ¿no? De agarrar las tijeras y el tubo, el cable y el yeso y saber hacerlo. Y estoy muy tranquilo con respecto a la inteligencia artificial. Me digo, bueno, sí, pero si lo que no va a haber son electricistas. Entonces, mm, también aquellos que hemos aprendido hacer algo con las manos, creo que vamos a seguir sacando ventaja porque es de lo que no va a haber, porque todos mm, los que estaban haciendo cosas que no eran con las manos, es verdad que mucha de su actividad se va a ver reducida con la inteligencia artificial, igual que con el desarrollo de la revolución industrial, mucho del trabajo agrario en el campo se vio reducido porque los tractores y las cosechadoras hacían el trabajo y todas las personas se tuvieron que ir a la ciudad a hacer otro mm, tipo de cosas y acabar siendo personal software o probador de videojuegos, ¿no? Y entonces sí. me gustaría conocer tu reflexión un poco filosófica de la cosa antes de que pasemos a Mm. casos de uso y aplicaciones reales en estos ámbitos que nos interesan, ¿no? Sí, desde luego es un tema que está dando y dará muchísimo que hablar. Yo tengo una opinión al respecto muy clara y es cuando ha sido la última vez que te has montado en un ascensor y has echado de menos un ascensorista, ¿no? Eh, en este momento todo, por no hablar del halo de maldad con el que se viste muchas veces, promocionado, parece una chorrada, pero por las imágenes que vienen a nosotros a través del cine, etcétera, ¿no? De inteligencia artificial, robots asesinos, que esa asociación así chorra, pues está haciendo mucho daño, ¿no? Eh, Respecto a los efectos que pueda tener en los profesionales, como dices, hasta ahora, digamos, los avances tecnológicos en gran medida siempre han afectado más, entre comillas, a trabajadores del mundo físico, etcétera. De Esta cuello es azul, vamos a decir, sí, sí, blue es la collar, primera vez ¿no? que afecta, sí, a trabajadores de cuello A, a, blanco. a white collar, ¿no? Ujú, sí, pero sí es cierto que se puede enfocar de dos formas, ¿no? Yo tengo clarísimo que
eh, les va a ir mejor a los que lo enfoquen como una nueva herramienta que me permite ser mucho más productivo y centrarme en las áreas de mi trabajo que más valor soy capaz de aportar, ¿no? Desde luego las partes, por ejemplo, con lo que comentabas de poder prototipar rápido con gente del mundo del diseño, pues he tenido discusiones de estas varias, ¿no? Y por ejemplo, el poder, después de un briefing, hacer rápidamente 10 propuestas que presentarle al cliente para ver por dónde van los tiros, etcétera, y luego centrar tu trabajo en desarrollar la que más quiere, ¿no? Que sería un poco parecido a lo del prototipado del mundo físico que habías comentado antes. Eso es brutal. Y luego, desde luego va a afectar, por ejemplo, a traductores, por poner un ejemplo, pero lo que hace es ampliar muchísimo el mercado, ¿no? Es decir, por ejemplo, una empresa que esté desarrollando un software o un creador de contenidos, etcétera, muchas veces el poder acceder a un traductor profesional o a un diseñador aplica, digamos, a todos los es algo que está absolutamente fuera de su alcance y que no se van a plantear y que esa inteligencia, el uso de inteligencia artificial por parte de esas personas no está haciendo más pequeño o quitándole cuota de mercado a los traductores que ya haya. Entonces, lo que hace es ampliar muchísimo el mercado. Es cierto que va a haber que cambiar las formas de trabajar y pensar, darle una vuelta extra a cómo puedo añadir valor por encima de esto, ¿no? A lo mejor muchas veces puede ser simplemente pues trabajar para más clientes o trabajar en una última parte, por ejemplo, del proceso creativo, pero y luego eso ha pasado siempre, ¿no? No recuerdo el nombre que tiene esta disciplina, pero eh, eh, digamos las predicciones de futuros distópicos provocados por la maquinaria, como decías, llevan desde la revolución industrial. Solo hay que ver, por ejemplo, no recuerdo la cifra exacta, pero el número de personas que tenían que trabajar en el campo a principios del siglo XX comparado con para alimentar a cada 100 personas, de cada 100 personas, y no creo que nadie eche de menos o ahora se eche las manos a la cabeza porque 5 agricultores tuvieron que recolocarse en otras profesiones, ¿no? Y bueno, te hablo de memoria, pero creo que se hablaba de cifras de un 70-30, Mm, que ahora prácticamente con un menos del 10% de la población del mm, sector primario alimentas a todos. mm. Creo que Sí, sí, las sí. cifras son de ese orden de magnitud. Y luego lo que comentaba, ¿no? Que yo creo que hay dos opciones, ¿no? Una, echarse las manos a la cabeza y pensar que esto es un desastre y va a acabar con todo, o aprender a usar y aprovechar las posibilidades que te da la inteligencia artificial, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, que es que a mí, desde hace ya unos meses, yo no sé si fácilmente me está doblando la productividad. Solo el uso, por ejemplo, de ChatGPT. Es que si hay que hacer un script, si hay que encontrar una fórmula en una hoja de cálculo, si hay que hacer una redacción que no sea creativa, sino para trabajo, por ejemplo, en cursos. Eh, entonces, es brutal y esto está empezando. Eh, por ejemplo, para redactar contratos o interpretar contratos o diagnósticos médicos, por ejemplo, pues el valor que puede aportar es enorme. ¿Cuánto hay? Cuando veo voces, sobre todo desde el establishment, veo algunas voces que dicen, wow, 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 tenemos que pararnos, hay que reflexionar, Mm, esto es mm, una locura, da muchísimo miedo. mm, ¿Realmente tiene que dar miedo o es que el establishment ve una bomba tan grande que le da mm, miedo de perder su estatus? ¿No? Pues es una mm. cosa tan disruptiva y por ese huevo hay que pararse. ¿Cómo lo ves tú? ¿Más desde el miedo a pérdida de estatus o más desde que esto realmente tenemos que pararnos y da miedo?
Ese es un punto difícil. Supongo que te refieres al manifiesto que firmaron entre otros Elon Musk, etcétera, de parar. Yo cuando lo escuché no daba crédito, ¿no? Pero sí plantearon, eh, y había gente, por lo visto, bastante bien considerada dentro del mundo de la inteligencia artificial, y lo que planteaban era parar el desarrollo para que nos dé tiempo a prepararnos y a entender todo esto, ¿no? Ahí yo no tengo un juicio claro o una opinión clara porque me parece que me faltan muchísimos matices para poder. En principio, luego también se hablaba de que estratégicamente a Elon Musk le convenía. No sé si sabes que Elon Musk con OpenAI, que es la empresa que pues empezó siendo uno de los fundadores y luego se salió y Y es él está haciendo, con Sam Stallman, ¿no? Es el que está ahí. sí, Es que Sam Altman. Alman. Es que lo sigo porque hay una historia que han hecho que se llama Wallcoin, lo de que te reconoce el iris y tal, que en unas Sí, criptos, esta historia me ha interesado y por ahí he seguido sí, un poco la historia de este chico. sí. Entonces, yo creo que es difícil o a mí por lo menos me falta información como para poder tener una opinión sobre eso. Desde luego, que gente que conoce, que mucha gente lo achaca a intereses profesionales o personales de las inteligencias artificiales que está desarrollando en Tesla y en otras empresas, pero hay gente que se toma muy en serio el tema de la singularidad y de hasta dónde pueda llegar esto, ¿no? La, digamos, que haya un momento realmente de cambio en el cual esto no se pueda parar. Yo me falta Ah, conocimiento para formarme una opinión sobre eso, pero, pero sí que ah, yo, yo voy a darte mi opinión. mm, Mi opinión es darwiniana con respecto de esto. O sea, yo mm, soy muy darwiniano. El sistema reacciona solo y se ajusta, y evoluciona, mm, ¿no? Y sí, los más rápidos y los que mejor se adaptan sobreviven, los que peor se mm, adaptan mueren. Es darwiniano, ¿no? sí, No, sí, da igual lo grande y lo rápido que seas, te tienes que adaptar. mm, Entonces, pedir parar esto es un brindis al sol. Eso es imposible. Es como decir, hemos descubierto la teoría de la evolución y hasta que no la entendamos bien, dejad de reproduciros. Esto es imposible. sí, no. Seguramente pedir pararlo, a mí a priori lo que me dice el cuerpo es totalmente absurdo, ¿no? Lo único que dicen además es para, entre otras cosas, para que los marcos regulatorios, que ese es otro ámbito que es Estela, los ámbitos regulatorios, pues dé tiempo a adaptarse, etcétera, ¿no? A mí en principio lo que no me parece una opción inteligente porque en retrasar, igual que ahora se habla con la economía, no sé si todo el tema del downsizing me parece que y frenar el crecimiento económico, etcétera. Que no hay planeta para todos, tal. Claro, sí, ya eso Malthus Este tipo hacía de una. ideas. Sí, ya había predicciones de los recursos, crecen en progresión aritmética y la población en progresión geométrica. Al final, el parar de forma artificial todas estas cosas, hay un economista que se llama Bastiat, que habla de lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Sobre todo cuando en referencia a la intervención pública. Y lo que no se ve es un parón de estos, lo que podría frenar o el coste de oportunidad de no haber avanzado más en inteligencia artificial y las vidas que puede salvar eso. eh, solo en el ámbito de salvar vidas, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de investigación de medicamentos, etcétera, hay tecnologías o inteligencias artificiales como AlphaFold que resuelven muy bien una cosa, que es cómo se pliegan las proteínas, etcétera, que es muy difícil de. Entonces, si tú paras el desarrollo de una tecnología, lo que se ve es más obvio, ¿no? Pero lo que deja de suceder por haber parado esa tecnología es lo que seguramente sea más difícil de entender, ¿no? Las oportunidades que pierdes.
En fin, yo lo veo más como miedo a la pérdida de estatus. Mm. Puedo admitir un cierto miedo. No, la tecnología en sí no tiene Mm. por qué dar miedo y que caiga en manos malas, en Bueno, terroristas, en estados mm, no sé cuántos que hagan mm, cosas nocivas, imparables con esta tecnología. mm, Pero yo creo que es un brindis al sol. Y si tú mm, paras, ellos no van a parar. Entonces, lo que tenemos que es tener la tecnología desarrollada para contraatacar en caso de que consigan un uso no mm. esperado y malicioso de ello, ¿no? Pero no sé. Estoy de acuerdo con algunos matices, ¿no? Digamos, yo creo que como sabes, la tecnología avanza exponencialmente, ¿no? Entonces, creo que sí es posible, y en lo básico estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero aquí hay temas interesantes, ¿no? Por ejemplo, eh, que pueden, que pueden dar problemas. No quiero decir que se tenga que frenar todo, sino que por ejemplo, ahora es muy fácil eh, em, clonar Sí. una voz y O, eso puede, o desnudar a cualquier persona. sí, 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 pero clonar una voz y, digamos, hacerte pasar por quien no eres, em, y digo a nivel de, por ejemplo, fraudes, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que pararlo, entre otras cosas, porque no creo que las regulaciones, sobre todo la europea, vayan a ayudar nada a esto, ni con más tiempo vaya a ser mejor. Creo que incluso es peor que saquen una regulación mal hecha, que sigan las cosas con muchos ámbitos o muchos casos de uso que no están cubiertos o contemplados en la legislación actual, ¿no? Por ejemplo, Europa parece que con la regulación de la inteligencia artificial va a poner muy difícil a empresas pequeñas el trabajar en este ámbito por todas las garantías que va a pedir, etcétera. Entonces, el cotarro pues va a ser entre cuatro o cinco grandes tecnológicas y eso por todo el tema del garantismo que... Para lo mejor consigues el efecto Mm, contrario al que buscas y entonces los mm, desarrolladores se van a países pequeños y mm, hacen allí su sí, desempeño. Es que no lo sé, es muy complejo. Pero bueno, yo lo veo un poco, simplemente hay que amoblarse la mente. Si hasta ahora la voz grabada de una persona o el vídeo de una persona haciendo algo era una imagen, era una prueba mm, irrefutable de que eso había ocurrido, la mm, hipótesis siguiente es, pues hoy por hoy la sí, voz de una persona ponla siempre en cuarentena porque puede haberse generado mm, artificialmente y la imagen lo mismo, ¿no? mm, Y, y bueno, pues yo tengo una teoría, a ver qué te parece mi teoría. Esto de que puedas coger una imagen de cualquier persona y puedas desnudarla, está el caso mm, este de Almendralejo, totalmente, mm, bueno, pues inaceptable, ¿no? Pero yo lo veo desde otra óptica y es, claro, desnudar a alguien es algo excepcional, ¿no? Pero cuando sea sí, algo cotidiano, no le va a importar a sí, nadie. sí, Cuando esté al mm, alcance de un clic, dice, bueno, pues desnúdame todas las veces que quieras, y es que va a dar igual. sí, 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 No, no lo sé, yo creo, en ese sentido, va a quitar un montón de presión a mucha gente de encima, porque dice, mm, bueno, pues si es que que me veáis desnuda o desnudo o no, da igual, porque la imagen real es indistinguible de la imagen mm, generada artificialmente y está y forma parte de algo que ya no es excepcional, sino que es cotidiano. Entonces, bueno, a mí totalmente, mi opinión va por ahí, mm, que regulatoriamente, mm, que es inaceptable, que bueno, pues la intimidad, todas estas cosas, pero cuando sea algo cotidiano es que no le va a importar a nadie, que te graben, no mm. te dejen de grabar, que te fotografíen, no, que es Totalmente, indistinguible. totalmente de acuerdo. Eso, solo es un problema, digamos, yo creo, durante un periodo. Es como si ahora a ti te traen una foto o te muestran una foto de una persona en una actitud mala o haciendo lo que sea. Sabes perfectamente que eso ha podido ser photoshopeado o ahora generado con inteligencia artificial y que no te puedes dar cuenta. Eso va a ser un escenario que se descuente y estoy muy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Yo creo que el tema o los retos de la regulación de inteligencia artificial no, desde luego, no deben parar la industria, aunque ya te digo, tengo el matiz, ¿no? De que gente, suponiendo que no se mueven por intereses personales, que a lo mejor es mucho suponer, pero entre los firmantes del manifiesto ese había gente cabal, por lo que he oído a gente que saben de inteligencia artificial de verdad,
Eh, no creo que sea buena idea pararlo, pero hay muchos retos que hay que ir superando, ¿no? Por ejemplo, a nivel de fraude, etcétera. Entiendo, entiendo. Mm, Bueno, y en el ámbito que nos toca un poco, si voy a tener a la puerta un coche que se conduce solo y sin conductor, mm. ¿tendremos eso para la domótica y para los sistemas de control? ¿Qué crees que puede aportar toda la inteligencia artificial en el ámbito de, bueno, pues de la tecnología domótica, los Mm. sistemas de control, la seguridad, todo esto? Yo creo que sobre todo, y es un ámbito que no conozco en profundidad, en la inteligencia artificial, por ejemplo, aplicada al análisis de datos y predicciones, etcétera. Yo me gusta más la inteligencia artificial generativa, ¿no? Eh, pero creo que, por ejemplo, con análisis de datos, detección de patrones, etcétera, puede haber mucha chicha interesante, ¿no? Eh, la cantidad de datos que a nivel domótico se pueden generar y yo qué sé, por ejemplo, a nivel de asistentes, que reconozca un patrón tuyo que es cuando te vas de casa por la mañana, te vas a trabajar y si te has dejado un grifo abierto, yo qué sé, eh, que te vaya planteando, por ejemplo, cosas, automatismos, etcétera, en vez de diseñarlos tú, ¿no? Que los vaya identificando, que te los pueda ir planteando. Es a lo mejor podría ser un ámbito. No, no se me ocurren, o no es algo sobre lo que haya reflexionado mucho, ¿no? En cómo la inteligencia artificial puede ayudar dentro del ámbito de la domótica. Ah, me interesa mucho, ¿ves? Esta, Mm, esta, esta visión yo no la había mm, tenido, que la inteligencia artificial la podemos ver desde dos lados. La del análisis de datos, en el sentido este que, como mm, pues, casos de uso que dicen, pues mira, ha cogido la mm, inteligencia artificial, ha cogido los datos de un hospital y ha correlado cosas que no se le habrían imaginado a nadie, de que mm. personas que tenían esta enfermedad además tenían esta otra, que no tiene nada que ver y que nunca Sí. nadie había unido los puntos, ¿no? Mm, O lo que tú has dicho, patrones de decir, bueno, ¿por qué si todas las personas de tu barrio o 5.000 viviendas en tu barrio alrededor tienen este patrón, ¿por qué tú no lo tienes? ¿Qué estás haciendo mal? mm, Esto es mm, una forma de enfocarlo mm, y otra forma de enfocarlo es pues la generativa, ¿no? Es decir, necesito un script, una programación y tal. mm, Pero sí que creo que es muy interesante, igual que yo me puedo montar en un coche y decirle, llévame a tal sitio y que el coche sin conductor me pueda llevar, pues que en mm, las viviendas se monte todo lo que haya que montar y lo único que haya que decir a las personas es tú vive la casa, que ya ella sabe lo que tiene que hacer, ¿no? mm. Y ya va a ir Sí, sabiendo quién sí. está, quién no está y qué es lo que está pasando. Mira, yo tuve Demi, ahí. en ese ámbito me ha venido a la cabeza un proyecto que sí tendría que ver con inteligencia artificial y domótica y robótica, ¿no? Es un robot que directamente interpreta situaciones, ¿no? Es decir, en vez de programarlo para hacer cosas concretas y que tenga como input unas instrucciones concretas, él es capaz de, por ejemplo, si se te cae el zumo de naranja, que era el ejemplo que ponían en el vídeo, se te cae un zumo de naranja, él es capaz de interpretar esa situación, saber o entender que se ha caído un zumo de naranja, ir a por la mopa, fregar el zumo de naranja, ¿no? Sin estar programado a priori para hacer eso ni haber contemplado, simplemente por el contexto podía hacer eso, ¿no? Eh, Creo que además la relación entre inteligencia artificial y robots va a ser, y robótica, digamos, cada vez mayor. Por ejemplo, en el ámbito que comentabas antes de medicina, ¿no? Hay, a través de la interpretación de imágenes, pues ha habido casos que no solo pueden confirmar una interpretación de una radiografía, por ejemplo, ¿no? O sea, no solo pueden confirmar o ayudar a diagnosticar interpretando una radiografía igual que puede hacer un médico, sino que ha habido casos en los que han sido capaces de predecir enfermedades cuando los humanos, viendo esa radiografía, no son capaces de entenderlo. Es decir, ha, ha identificado de alguna forma algunos patrones que ni siquiera se conocen en el ámbito de la medicina actual, ¿no?
Mm, Bueno, pues es muy interesante. Sí, yo, por ejemplo, he pensado una cosa. Cuando veo estos robots tipo humanoide que hace, por ejemplo, estos de Boston Dynamics, digo, ujú, esto sería perfecto, porque tú imagínate una casa normal y corriente como la que podemos considerar hoy, mm, un tipo de vivienda como, bueno, pues se genera un poco a finales de los años 60 en Estados Unidos, ¿no? Vivienda unifamiliar, ujú, con su cocina, frigorífico, televisión, luces, garaje, mm, todo esto. Si yo tengo dentro un robot humanoide que es capaz de entender las variables de entorno y se pone de pie y mm, va y toca y hace clic y enciende o apaga la luz, ya no necesito domótica. Si lo hace al estilo humano, pero y eso no estamos mm, tan lejos de tener algo mm. así. Entonces, digamos que podríamos ser capaces de domotizar, entre comillas, una vivienda no domótica Sí, sí, sí. en 0 segundos. Toma el robot humanoide y él ya va por la casa, enciende luces, apaga aire Ujú. acondicionado, apaga la tele, enciende, detecta fuego, detecta fuga de agua, detecta, te avisa, está como el que tiene un perro también, 24 horas, cualquier tipo Sí, de sí, cosa, sí. ruido Mm, nocturno, y sería muy, muy sencillo y mm. nada difícil de implementar y natural. Estamos cerca de ver cosas así. No, Es no, divertido. lo que dices es interesante y efectivamente es muy llamativo a nivel de que un solo dispositivo haría inútiles o haría otros dejarían de crear valor, ¿no? Por ejemplo, un interruptor, ¿no? Eso tiene bastante sentido y es bastante probable que, vamos, visto los desarrollos de Boston Dynamics y todo eso, no deberíamos estar muy lejos. No sé estará de lejos para una comercialización masiva, ¿no? Pero... Mira, te voy a contar una teoría mm, radical que mm, tengo, que me gusta mm, discutir mucho. Eh, yo pienso, por ejemplo, que el futuro de la tauromaquia pasa por Boston Dynamics. Si yo consigo mm, fabricar un toro mm, indistinguible de un toro natural y con una programación le puedo programar el bravío, el trapío, la raza, mm, todo lo que quiera y le puedo hacer tipo Vittorino Martino, tipo Miura y lo saco a la mm, plaza y lo pongo, todos los teoremas antitaurinos de que el animal sufre en la plaza y tal, los mm, derrumbo, ¿no? Y si me pongo serio y lo pienso seriamente, a lo mejor fabricar un toro robótico puede ser más barato que criar un toro natural, ¿eh? Que es una cosa carísima mm, y mm, muy, muy, muy compleja. Y al final es como la peli esta de las peleas de robots de acero puro, si lo es un poco, ¿no? mm, Entonces yo digo esto y en mi entorno dicen, no, los de la tauromaquia jamás en la vida lo van a aceptar de que el toro mm. no sea natural. Digo, bueno, hasta que sea indistinguible de uno robótico, encima reutilizable y encima más barato, ¿no? Y esto es como Sí. como la esclavitud. La esclavitud se termina porque era más barato pagarle a un hombre libre que mantener Mm, los esclavos. Pues a lo mejor la tauromaquia, el día que sea más barato un toro robótico que uno natural y encima te quitas a los antitaurinos de encima, mm. es su futuro. Entonces yo me planteo, digo, ¿por qué no hay ningún taurino que yo haya escuchado? Oye, tenemos que ir a ver a los de, dejaros de hacer ganaderías, tal, tenemos que ir a ver a los de Boston, estos y que nos hagan un, Mm. o mismo para hacer encierros o para otro tipo de dinámicas que muchos ayuntamientos a lo mejor promoverían si quitas la parte animalista de la cosa, ¿no? Pero, Sí. pero es una idea radical que Mm. comparto con mucha gente y dicen, no te lo van a aceptar, no te lo van a aceptar. Digo, pues, Yo también creo que no lo aceptarían. ¿y si es indistinguible? También es cierto que es difícil predecir cosas como, por ejemplo, hace 10 bueno, ya 20 años, tú metes a un tío en un vagón de metro, le transportas desde hace 25 años hasta la actualidad y flipa con que todo el mundo está así, etcétera, ¿no? Entonces es difícil visualizar esos cambios. El otro día fui a ver una obra de teatro, un concierto, entre comillas, de María Callas en el que María Callas era un avatar, un holograma, vamos. Mira, te pongo otro De momento ejemplo. es más, o sea, no, de momento es más, yo creo, la curiosidad, pero puede ser que percibamos eso Yo te, en algún momento del futuro como una alternativa. Los periódicos de papel y los periódicos en digital son otro ejemplo, ¿no? Eh, ahí está la faceta romántica y en los toros también el tema de que está ahí el peligro de muerte. Eh, se programa. mm, mm, Se programa. Yo te pongo otro mm, ejemplo. He conocido muchísimas personas que me han dicho, eso de que los coches se conducirán solos, yo no lo veré.
Eso no lo mm, vamos a ver. mm, Y estamos en un punto donde desde un punto de vista objetivo de una aseguradora, estamos en mm, un punto ya cerca donde desde el punto de vista de la aseguradora van a considerar que el conductor autónomo es más seguro que mm, el conductor humano. ¿eh? mm, Y por eso, cuando yo digo lo de la tauromaquia y parece inalcanzable e inaceptable, digo, mm. bueno, cosas más raras estamos viendo. No, no, por eso te comento que es difícil de anticipar. Es difícil de anticipar. Con respecto, por ejemplo, a la conducción autónoma, ahí tiene, antes hablábamos de lo que se ve y lo que no se ve. Eh, lo que se ve es, por ejemplo, los accidentes, sabes que se reportan todos, entonces hay muchísima información sobre los... Y lo que no se ve es los accidentes que dejan de causar o que vayan a dejar de causar, ¿no? Y ya lleva bastantes años hablándose de que la conducción es mejor que la de los humanos. Lo que veo ahí complejo, aunque hay avances bastante sorprendentes, este verano estaba en San Francisco y la verdad es que cuando ves un coche sin conductor te quedas flipando, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, ya en España han aprobado un coche que no necesita, tiene que ir el conductor y tal. Eh, yo creo que llegará, entre otras cosas, porque va a ser más seguro, ¿no? Yo creo que ya es más seguro que un humano. Desde hace años se lleva hablando de eso. Y luego también hay intereses, por ejemplo, en empresas como Google, en que eso llegue cuanto antes, ¿no? Luego están los legisladores y va a ser difícil porque luego el primer atropellado por un coche sin conductor se va a salir en todas las noticias y desde luego no es fácil para un político tomar esa decisión, ¿no? Pero el, el tema de los... de- se me ha ido el hilo. No, no me acuerdo qué te estaba. Bueno, pues el tema de que los coches eléctricos pues dan mucho miedo, pero el coche eléctrico ve 400 metros hacia adelante que tú no ves por el radar que Mm. tiene, ¿no? Y, Sí, sí, sí. y Mm, que es una adopción muy difícil, pero es que yo veo flotas de camiones, flotas de autobuses, un montón de cosas y digo, mm, pues todo esto de que un camionero tenga que subirse en el camión y llevar el camión, ¿no? Pues pon cinco en fila y que hagan un convoy y que vaya sí, solo sí. y montones de cosas que van a ser Mm, muy difícil de adoptar y que, como tú dices, el primer muerto por un coche autónomo va a salir en todos los papeles, ya, y además se va a poder poner una especie de caja negra en todos los vehículos, va a estar todo grabado, cosas que ahora no se sí. permiten de saber a qué velocidad Mm, iba y tal. sí. Yo creo que eso es una ola infrenable, un tsunami infrenable, a Yo pesar de también, todo. también lo creo porque aunque sea, tenga esas dificultades, es que es y cada día mejora porque cada día se está alimentando el sistema con muchísimos datos, aprendiendo de situaciones de accidente, etcétera, ¿no? Lo que te iba a comentar que se me había ido es que además hay mucho interés. Tú imagínate lo que significa el que un coche no tenga volante, vaya autoconducido. ¿Cuántas horas pasa la gente en un coche? ¿No? Claro, no, es que eh, Ahí está Google, que está invirtiendo mucho, porque imagínate, si tú tienes como en una cabina de un avión, tienes un cliente cautivo, ¿y qué va a hacer la mayor parte de la gente? Pues te aseguro que mirar el móvil, en ¿no? vez de conducir, sacas Mm, el móvil del bolsillo. Efectivamente mm, es así. También pienso que el sistema se tiene que adaptar un poco. Igual que hemos hecho mm, un esfuerzo sobrehumano en tener unas mm, ciertas autovías y una señalización vial y tal para minimizar el riesgo de accidente, y hay un mm, montón de señales, pasos de cebra, luces, etcétera, etcétera, no debería ser tan difícil construir mm, las carreteras de manera que sean mm, óptimas y optimizadas para el coche autónomo y en vez de ponerle máxima dificultad de que puede aparecer un obstáculo de la nada, pues minimizar eso. Y eso mm, también lo veremos. La red vial se tendrá que adaptar y sí, mejorará todavía más. Pero es que estamos ya en el punto en que sin mejorarla, objetivamente, sí, 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 ya no te lo digo desde el punto de vista moral, filosófico, económico, es que objetivamente desde el punto de vista de la aseguradora te va a decir que conduce un hombre, el seguro son 10.000, que conduce una máquina, el seguro son 500, porque lo sí, sí, tienen sí, sí. clarísimo. Y entonces Mm. en ese punto, pues todo el mundo se va a quedar diciendo, bueno, pues que conduzca la máquina.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Y Y si si quieres no es este pilotar, al año, circuito. no, Igual pero que es si que quieres montar al caballo, te vas a mm, la hípica. Pues sobre todo con con lo que va mejorando, esto va mejorando día a día, ¿no? Entonces, que no es hoy, venga, pues hablamos dentro de un año, porque es que dentro de un año va a ser infinitamente mejor. Yo estoy de acuerdo con eso. Y de nuevo, seguramente las regulaciones la política ponga más trabas claro, que ayudas, que en pero realidad no debe ayudar, simplemente debe apartarse y molestar lo tú, menos posible, ¿no? tú imagínate lo que supone sacar toda esa contaminación y todo ese tráfico de las ciudades, Sí, que el 80% del suelo esté ocupado por coches aparcados que no se mueven, que sí, están sí, sí, sí. utilizados ni el Mm. 10% de su tiempo. Sí, sí, de- sí. y esto llevarlo a una flota de coches que no contaminan, que no se Mm, atascan y que están el 99% del tiempo dando servicio y que no hay que aparcarlos en mm. la calle y que mi Sí, sí, hermana, sí. mi hermana que es historiadora económica, es catedrática de historia económica, dice, Mm, dentro de unos años cuando vean las fotos de las ciudades, se llevarán las manos a la cabeza diciendo cómo es posible que un porcentaje tan alto del espacio público esté ocupado por los coches. sí, Esto es que no deja de ser un bien privativo que tú sí, aparcas sí, sí, en un sí. espacio público. Mm. Es una cosa loca, pero Es, lo hemos asumido como algo tan natural. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, una de las grandes ventajas, ¿no?, de la conducción autónoma no es la imagen de el Tesla que te haces un viaje de 500 kilómetros, ¿no? Es lo que comentas de que, primero, puede ser compartido, ¿no? Con lo cual engancha con la economía colaborativa, que por lo visto las nuevas generaciones ya es algo ese sentido de la propiedad, afortunadamente no lo tienen, ¿no? No como en los años 50 en Estados Unidos, que el coche era el icono El estatus. sí, entonces, solo el hecho de que estén permanentemente en funcionando y de que para hacer los transportes que necesitan 10 personas se utilice un solo coche, por ejemplo, ¿no? Y más aún encima puedes aprovechar ese tiempo, yo eso sí creo que lo veremos en breve. Lo único que se puede poner en el medio, yo creo, es el tema regulatorio y cómo vayan a tomar esa decisión, pero yo creo que los datos, que no conozco cifras actualizadas, pero hace ya unos años eran que seguramente era mucho más seguro en bastantes casos de uso la conducción autónoma que la conducción por un humano, sobre todo porque la estamos comparando la conducción autónoma con los humanos, y los humanos que crean accidentes pues son los que beben, los que se distraen, los que van o tienen ya las capacidades empeoradas. Que no se pone el cinturón, Sí, sí, sí. nocturnidad, todo esto. Muy bien, Lucas, oye, pues no sé, súper interesante todo. Mm. Yo por mi parte, bueno, de los puntos que tenía aquí apuntados, Ujú, quizá me gustaría hablar un poco del tema energético, de la ujú, energía, de el cambio climático, la descarbonización, el viaje hacia ujú, el hidrógeno o las energías limpias y todas esas voces que dicen que al final el coche eléctrico no deja de ser un coche de gasolina con el tubo de sí. escape muy largo. Mm, ¿Cómo lo ves tú? Yo te digo mi opinión. Yo mi mm, opinión es que aquí no hay vuelta atrás y que la oportunidad para España es enormísima. Estamos en un punto geoestratégico mm, perfecto. Tenemos hidráulica, tenemos viento, no tenemos hidrocarburos, no tenemos petróleo, no tenemos gas. Y bueno, pues sí que si nos pusiéramos las pilas podríamos tener un país con un montón de electricidad barata, que sería la diferencia para desarrollar el país por un montón de razones y ahí mm, tenemos una grandísima oportunidad. Me llena de alegría, por mi trabajo lo veo a diario. Normalmente son casas de ricos
y que no lo hacen por el ahorro, sino lo hacen un poco por la innovación, por ser más verdes y tal, pero me llena de alegría llegar a casas donde está plagada de paneles solares, donde tienen una bomba de calor para enfriar y calentar la casa, e incluso extienden la temporada de la piscina con el excedente de solar que tienen, etcétera, Ujú. etcétera. Y digo, mira, todos estos euros, es verdad que ya no van para Repsol, que no deja de ser una multinacional de los hidrocarburos, que puede ser española, que paga, digo, pero ya no van para fuera del Producto Interior Bruto de España. Digo, ¿cuántos euros del Producto Interior Bruto de España se han tenido que ir en comprar hidrocarburos Ujú. que ahora no se van porque directamente los cogemos del sol, que es gratis? Esto a nada de que la penetración pase de los ricos del 10% al 15%, al 20%, al 25%, al 30%, al 50% de las viviendas y las industrias, como modelo país es brutal. Y aquí, bueno, pues políticamente siempre estamos hablando de tonterías en vez de hablar de estas cosas, y me gustaría saber cómo lo ves tú. Vamos a ver, el tema de energía renovables, eh, por empezar un poco por la solar, de nuevo, no soy especialista ni mucho menos en esto, pero eh, yo creo que lo que hay que, lo que hay que centrarse es en casos de uso, ¿no? O una cosa que me sorprende mucho es que, por ejemplo, cuando se habla de meter paneles solares y tener un coche eléctrico, parece que ese coche tiene que ser capaz de hacer 500 kilómetros o es absurdo todo esto, ¿no? No sé si me explico. Cuando, por ejemplo, un coche eléctrico más pequeño para ir a hacer la compra y para ir a dejar a los niños al colegio y tal y no sé qué, seguramente es una muy buena opción para sustituir el segundo o el tercer coche que tiene una familia en su casa, ¿no? Y yo creo que el caso, por ejemplo, de un paneles solares, coche eléctrico, etcétera, eh, en esos casos puede tener sentido. También creo que no sé si se anticipa, y esto te lo pregunto, pero no sé si se anticipa todo lo que va a venir, ¿no? Cuando haya las baterías de litio, haya que ya están usadas, haya que reciclarlas o almacenarlas en algún sitio. Eh, las placas solares, lo mismo, o sea, no sé si se tiene claro el ciclo total económico, ¿no? No lo sé, yo lo que sí que te creo que puedo decir es que no hay vuelta atrás, que Ujú, claramente no está habiendo ya I+D ni inversión en desarrollar el ujú, motor de explosión más, ujú, ha llegado donde ha llegado. Es verdad que nos podemos encontrar que en unos años un motor de explosión, un coche de explosión con una autonomía de 1.000, 1.500 kilómetros con un depósito ujú, se vea como una pieza de coleccionista y te lo quiten de las manos y sea un caso de uso un poco excepcional o exclusivo o lo que ujú, sea, pero yo sí que no veo vuelto atrás entre el modelo de casos de uso de compartido eléctrico y tal, y el hecho de que el ciclo de vida no esté considerado, o por ejemplo, pues mi hermana como estudia económica nos cuenta muchas veces ujú, que el problema es que la red no está preparada. Si todo el mundo nos ujú, pusiéramos a cargar coches, ni siquiera, me decía, por ejemplo, ya especialistas estudian mucho en detalle todo lo de Pamplona y alrededores, Navarra, como ujú. comunidad autónoma, dice, ni siquiera tenemos la red preparada para conectar todas las solicitudes de generación que hay. Es Claro, decir, sí, sí. si mañana conectáramos todos los paneles solares y todos los ventiladores que están poniendo, reventamos la red. No está preparada. Pues bueno, Sí. el desarrollo será más lento, el ciclo, pero Mm, yo creo que es imparable y que el modelo de descarbonización está ahí y que va a llegar. Tengo dudas sobre qué va a pasar con el hidrógeno, que también es una muy buena oportunidad para España, por toda la infraestructura que tenemos con el gas ya es muy por todos los gasoductos y los puertos y tal. ujú, Por lo visto es muy extrapolable al hidrógeno y si lees un poco el acuerdo que llegaron con la conexión entre Barcelona y Marsella, tal, entre el gobierno español y el gobierno ujú, francés, va un poco en esa línea. Eh, no lo sé, pero yo creo que es imparable, que ya el modelo de motor de explosión no da más de sí ujú, y que todos los barreras medioambientales y de cicla y de recursos, etcétera, etcétera, lo único que van a provocar es que el desarrollo a lo mejor sea más lento de lo que esperábamos, ¿no? Y que dentro de 20 o 30 años
pues sigan cohabitando los modelos un poco más allá de lo esperado. Pero para mí es imparable, e incluso como demanda social, que dicen: "Ah, te vas a montar en esa cosa que contamina y está estropeando el medio ambiente". Ni de coña, vamos, prefiero ir andando. De nuevo ahí yo creo que es interesante los casos de uso, ¿no? Por ejemplo, eh, hay gente que usa un coche, sin ir más lejos. Mi madre, por ejemplo, ya no va a poder circular con su coche. Y porque le van a prohibir entrar al centro, ¿no? Con lo cual, un coche que tiene, cuando no le prohíban ya circular, que pasará, un coche que tiene para esa utilidad, para ese caso de uso, o ese perfil de persona, eh, que puede cumplir su función y que puede pagar los impuestos para cubrir las externalidades negativas que tenga, me parece que no hay que ser tan radical en la sustitución de una cosa por otra. Y luego te pregunto, que seguramente me puedas responder, pero también el tema de apostar por una tecnología actual, y que luego venga alguna otra tecnología como los paneles solares de perovskita, eh, y haya un leapfrog, ¿no? Un leapfrog es cuando llaman que una tecnología supera a otra y, digamos, es más barata, mejor, etcétera. Eso no sé si es algo que pueda tener sentido. Pues esto lo hemos visto mil veces y lo veremos. Y en Europa llegamos más tarde al desarrollo de la Mm, corriente alterna y la ponemos a 220 en vez de a 125 porque es más óptimo. mm, Muchísimos países no llegaron a la DSL y saltaron mm, directamente a la fibra. mm, Siempre cuando sale una tecnología, dice, bueno, vamos a esperar a la segunda o la tercera generación, que va a ser mucho mm, más óptima. Pero también tú lo has dicho antes, en cualquier emprendimiento, pues hay que buscar el golpear primero. Es muy complejo, pero yo creo, mm, sobre todo lo que a mí me gustaría, y me dio mucha rabia, que durante cierto tiempo y ciertos gobiernos en España pues hicieron esto que se llamó el impuesto al sol, que tampoco era verdad, ¿sabes? mm, Que tampoco era verdad, pero en el en el acervo popular consiguió eso. ¿Vas a poner placas solares? Pues prepárate a pagar los impuestos, que no era verdad porque era por encima de mm, 11 kilovatios y solo para empresas y no sé qué, no sé qué, pero que sea al revés, que culturalmente diga: "Ay, pues me interesa mirarme los paneles solares, me interesa cambiar mi caldera de gas, mi caldera de gasoil, mi caldera mm, de carbón por una bomba de calor eléctrica que es muchísimo más eficiente, me interesa empezar a mirarme el coche eléctrico". Hay un dato que a mí siempre me ha resultado brutal: el 80% de los desplazamientos en vehículo son de menos de 4 kilómetros. Entonces, para eso el sí. coche eléctrico es perfecto, ¿no? Lo Mm, estabas explicando perfectamente antes. Entonces, a mí lo que me gustaría es que a nivel país se promoviera y se tomara conciencia de esto. Oigan ustedes, España es un país que durante 100 años ha tenido que importar toda la energía. Y esa energía, mm, mira que yo no soy economista ni empresa, mm, y esa energía la sacamos de cada euro del Producto Interior Bruto que se produce con el sacrificio de ustedes levantándose a las 7 de la mañana todos los días. Bueno, pues ahora vamos a sacarla del sol, porque la tecnología va a permitir hacerlo. Entonces, mm, que culturalmente se nos transmitiera ese mensaje para ir haciendo un proceso de adopción rápido, de ser pioneros, eh, de abrazarlo y no decir: "No, no, es que aquí somos de coches, no, no, es que aquí, ¿cómo vamos a hacer esto? No, no, es que mm, la red no está preparada". No, vayamos preparándonos. Entonces, a mí es lo que me gustaría. Ahora, la velocidad de adopción, bueno, pues a lo mejor no hay que ser tan rápido, pero sí que me gustaría un mensaje en esa línea, de que incluso podríamos ser una potencia energética que nunca lo hemos sido, ¿no? mm, Y me da lástima de que no haya más voces en esta línea y más incluso, pues, incluso en la contraria, ¿no? De decir: "No, es que nos vamos a cargar la industria del automóvil, es que los coches que se mm, hacen en Martorell y en Vigo y no sé qué y en Valladolid, ¿qué va a pasar?". Y mm. tal. Pues no, no, no. En fin, no Pues sé, tendrán que... es muy complejo el tema, pero pues bueno, a mí me gustaría esto, una cierta predisposición, igual que, yo no sé, te pongo otro ejemplo.
No sé muy bien la razón, pero aquí en España pues hemos abrazado el tren de alta velocidad como la solución a todos los problemas. Mm, Que, que a lo mejor con los números en la mano, mira, te pongo un ejemplo muy claro, yo que vivo en Asturias, con lo que ha costado la variante del Huerna para el tren de alta velocidad, habíamos pagado promoción y vuelos baratos de Ryanair mm. por 100 años. Así te lo digo. Ahora, Sí, sí, sí. contaminando más, ahora, dependiendo de una aerolínea, ahora, pero con los números en la mano, pero hemos abrazado el AVE, porque hemos dicho sí, sí, porque para el desarrollo, España, tal, en Inglaterra no hay alta velocidad, en muchos lugares no hay alta velocidad. No sé, en Francia han prohibido los vuelos de menos de 2 horas para sustituirlos por el tren de alta velocidad, pero digamos, lo abrazamos, ¿no? Abrazamos este desarrollo, esta tecnología, esta capacitación. Pues ¿por qué no abrazamos los paneles solares, el coche eléctrico y tal? Y decir, no, no, es que todo lo que no sea comprar petróleo en cualquier rincón del mundo, sea petróleo Brent del Mar del Norte, el Texas o el otro, y sacarlo del sol, es buenísimo para el país. Es un mensaje muy sencillo que me gustaría que estuviera mucho más insertado, ¿no? en Mm. nuestro, en la forma de reflexionar de las personas. Yo ahí, en concreto los trenes de alta velocidad, creo, intuyo que no tienen sentido económico y ha sido básicamente porque se ha contado con el dinero y les han permitido, porque muchos de las líneas no tienen sentido. El tema a mí lo que me gustaría es, y que digamos que sea un mercado impulsado por decisiones individuales de una familia que quiere meter eso, etcétera, y con la intervención pública solo la necesaria, por ejemplo, a nivel de permitir construir las infraestructuras para que todo el mundo pueda cargar los coches, etcétera. Pero no creo que deba intervenir el Estado en favorecer una decisión u otra. Pero bueno, eso ya es un tema personal. Ok, bueno, yo no sé un poco si las políticas o las ayudas y tal, Mm, pero por lo menos que estuviera en la ventana de discusión de lo que se habla, ¿vale? Y yo lo que me da mm, mucha rabia es que la ventana de discusión de lo que se habla muchas veces no están en torno a la energía o a la tecnología, que es mm, donde debería de estar, o en el modelo país que queremos, etcétera, etcétera, sino está en otros tipos de discusiones más regionalistas, nacionalistas y tal, que en las que no voy a entrar, que creo mm, que no nos llevan a ningún lado en cuanto a desarrollo país, en desarrollo económico, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, mm. pues es un poco... Pues nada, yo creo que ha sido una charla interesante, una conversación, porque precisamente la innovación en el ámbito de la domótica, que es uno de los sectores con más potencial de generar valor, ¿no? En varias tecnologías y varios ámbitos distintos, ¿no? Pues siempre es un placer hablar con gente como Chemi, que es especialista en ese ámbito y te ayuda a profundizar en cosas que realmente a mí se me escapan muchas y bueno, pues ha sido bastante enriquecedor el poder profundizar en algunos ámbitos concretos de la domótica. Muy bien, Lucas, pues para nosotros también un auténtico placer contar contigo, con esa visión de gran amplitud que tienes, pero siempre aterrizando cada uno de los aspectos con un caso de uso o una empresa concreta o un desempeño, un desarrollo de alguien que nos hace entender muy, muy bien, ilustrar muy, muy bien todo lo que estás explicando. Muchísimas gracias y bueno, espero que podamos volver a repetir el ejercicio y que no pase tanto tiempo como la última vez que habíamos hablado, que han pasado 15 años. Yo creo que sí, yo creo que sí. Habrá que verse con más frecuencia, cada 7 años por lo menos. Muy bien, señor, pues muchísimas gracias y un saludo y hasta la próxima. Venga, hasta luego, gracias. Chao, chao.